Bueno, hoy vamos a arrancar con la última clase del cursillo de ingreso, la correspondiente a trabajo y energía. Eh, las, Recuerden siempre que cualquier consulta o cosa que no se entienda lo ponen en comentario y también si hay algún ejercicio que esté mal resuelto, les da otra cosa o surge algo, lo ponen en comentarios. Y después también tienen las clases de consulta que yo por el momento estaría dando los martes a las 9 de la mañana. Hasta ahora veníamos con siempre con conceptos newtonianos. Toda la física que estuvimos viendo hasta ahora se explicaba con lo que vimos de las leyes de Newton y Newton había cerrado un poco la explicación de toda esa parte de la física, pero hoy vamos a mencionar un poco de lo que vino después, que sería toda la concepción de Einstein, que toma lo de Newton y le, le agrega toda su impronta. Eh, Vamos a ver un poquito igual nomás de Einstein, después en la última clase del cursado se va a ver con mayor profundidad, pero para hablar de energía queríamos presentar eh, la idea de Einstein de la energía en relación a la masa. Otra cosa que estaba buena que quería mencionar antes de arrancar con la clase es que muchos de los conceptos que vamos a ver en esta clase, muchos de los problemas que vamos a ver en esta clase en realidad, se pueden resolver con los conceptos que dieron en la clase de cinemática y la clase de dinámica. Así que estaría bueno si quieren resolver los problemas de dos maneras y van a ver que se llega a los mismos resultados. Los conceptos que vamos a ver en esta clase son sobre todo de trabajo y energía, y los problemas que vamos a ver en esta clase los vamos a resolver con estos conceptos de trabajo y energía. Eh, También quería resaltar que como energía, seguramente ya estén familiarizados con el término por cosas que hayan visto en otras materias o en la secundaria. Y no despeguen cuando arranca un tema nuevo, no despeguen de los conocimientos que ya tienen, ¿sí? Entonces, si ustedes ya vieron en la escuela las energías renovables, las energías no renovables, energía eólica, energía química, si vieron un montón de tipos de energía, no piensen que el concepto de energía que vamos a ver ahora está despegado de todo eso, ¿sí? Lo que sí, nosotros vamos a trabajar con un tipo particular de energía, que es la energía mecánica. Eh, Vamos a ver la energía mecánica y algunos tipos de energía mecánica. Pero las unidades son las mismas que la energía química, que la energía eléctrica. Toda la energía se puede medir con las mismas unidades, ¿sí? Son convertibles. Por ahí suelen usar más algunas que otras, depende de qué cosa sea, pero siempre van a ser unidades que se pueden convertir multiplicando por un factor de conversión que sería un número constante. Eh, Einstein, eh, cuando presenta la teoría de la relatividad, lo hace porque encontraba ciertas dificultades al modelo newtoniano y lo que él presenta es una relación entre la masa y la energía, ¿sí? Recuerden que el concepto de masa es la medida de la inercia del cuerpo. La inercia es una propiedad de la materia de oponerse al cambio de movimiento, sí, ese concepto lo vimos en la clase pasada. Eh, pero entonces lo que encuentra Einstein es que si a la masa se la multiplica por eh, una constante, te da un valor de energía, ¿sí? Y esa constante la define como la velocidad, la constante esa es la velocidad de la luz al cuadrado.
Es importante también resaltar que, bueno, la velocidad de la luz ya la habíamos usado en la primer clase, cuando veíamos el ejemplo de cómo se definía eh, la magnitud, la unidad metro, ¿sí? Cómo se definía lo que es un metro. Ahí habíamos mencionado que se hacía en base a la constante universal de la velocidad de la luz, que siempre las definiciones se hacían en base a una constante universal, se trataba de hacer, y en ese caso era la velocidad de la luz. El valor es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Imagínense que es la velocidad a la que viene, a la que se viaja la luz en el vacío, ¿sí? Es muy rápido. También ya lo habíamos mencionado cuando hicimos el ejercicio de el rayo que caía en cinemática. Bueno, y en esta relación, lo que expresa Einstein, que la masa de un cuerpo es una medida del contenido de energía, ¿sí? No vamos a hablar mucho más de Einstein, eh, pero queríamos que la presentación del tema energía eh, sea lo primero que vea. Vamos a definir trabajo primero y después vamos a ir viendo eh, de la energía mecánica las distintas partes y vamos a ir eh, hablando un poco de cada uno de esos tipos de energía que forman la energía mecánica. Pero primero vamos a ver el trabajo. Para eso, en este caso, hay una persona empujando un carrito, ¿sí? Este sería el esquema de lo que está pasando y esta sería la representación. El cuadrado, representaría a la forma del carrito y esta persona va a estar haciendo una fuerza en diagonal desde acá arriba, porque lo está empujando desde acá, y lo va a desplazar desde el punto A hasta el punto B, haciendo una fuerza constante. Desde el punto A hasta el punto B va a estar el desplazamiento que está representado con delta R. Recuerden que tanto el desplazamiento como la fuerza son magnitudes vectoriales, ¿sí? Se representan con vectores. Vamos a definir el trabajo como de una fuerza constante al desplazarse entre dos puntos como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Este, esto se representa así. Este punto es la manera de representar el producto escalar entre dos vectores. Y es, si bien todavía no vimos el concepto de producto escalar, es importante que es una operación que se hace entre dos vectores siempre, ¿sí? En este caso la fuerza y el desplazamiento, y que el resultado del producto escalar es un valor escalar, ¿sí? Entonces, tenemos dos magnitudes escalares que son, dos magnitudes vectoriales que son la fuerza y el desplazamiento, y una magnitud escalar que es el trabajo. Vamos a ver después también, lo voy a mencionar de nuevo, que tanto el trabajo como la energía son magnitudes escalares. Recuerden que las magnitudes vectoriales son las que se representan con un vector, actúa el álgebra vectorial, y que se definen con una dirección y un sentido aparte del módulo que representan. El trabajo, nunca le vamos a poder asignar una dirección y un sentido al trabajo. El trabajo es un valor, es solo un número y eh, se, se interpreta y se trabaja con este solo con el valor numérico como si fuera un número con la unidad que corresponde. No opera el álgebra de vectores para el análisis del trabajo. Cuando tengamos un trabajo negativo, va a ser negativo, no como pasa con los vectores, que cuando el vector es negativo, significa que está yendo para el lado contrario, ¿sí? Eh, bueno, pero como todavía
no les conté lo que es el producto escalar en sí. Lo que se podría decir del trabajo, se podría decir que una fuerza realiza trabajo cuando hay un desplazamiento del centro de masa del cuerpo sobre el que se está aplicando esa fuerza en la dirección en la que va esa fuerza, ¿sí? Eso sería un poco la definición de trabajo más sencilla de toda, la que está en Wikipedia, ¿sí? Pero ahora sí, les voy a explicar lo que es el producto escalar y ahí sí después nos quedaríamos con esta definición de trabajo que está acá. Para hacer el producto escalar se necesitan dos vectores y lo que tenemos que hacer es esta operación de acá. Las líneas rectas significan que estamos hablando del módulo, del vector que está ahí. Entonces, el trabajo va a ser el módulo del vector fuerza por el módulo del vector desplazamiento. Yo acá lo llamé delta X, a veces lo llamamos delta R, mayoritariamente lo llamamos delta R. Yo en la ecuación que puse acá lo llamé delta X porque estoy acostumbrado más a llamarlo delta X yo. Y el coseno del ángulo alfa. El coseno, esto ahora lo vamos a repasar con un montón de práctica, pero a veces incluso cuesta. El coseno es el coseno que forman los dos vectores. Es el coseno que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Ese coseno. Porque cuando uno presenta un ejercicio así, hay muchos ángulos, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere calcular el trabajo, tiene que fijarse de qué dos vectores y cuál es el desplazamiento y de qué fuerza estoy calculando el trabajo. Y entonces tiene que ver entre esos dos vectores cuál es el ángulo que forman. Y entre esos dos vectores tiene que calcularle el coseno para hacer este cálculo. Eh, Justamente mi idea era agarrar el último ejercicio que teníamos de dinámica, el último que habíamos hecho, que era bastante complejo, que tenía varias fuerzas, y en base a eso eh, ponerse... Bueno, entonces ahora iba a tomar el ejercicio 15 de la parte de dinámica como ejemplo para que vayamos viendo qué va pasando con las fuerzas. Eh, Sumémosle, el ejercicio 15 decía, un bloque de 10 kilogramos está en reposo sobre un plano inclinado a 30 grados y en el 15, el apartado 6 con el que vamos a trabajar, decía la fuerza horizontal para hacerlo subir a velocidad constante. Nos pedía que calculen eso, ¿sí? Sumémosle a esto que el bloque se va a desplazar 10 metros, ¿sí? Porque para que se pueda trabajar, para que se pueda hacer un ejercicio con trabajo y eso, tiene que haber un desplazamiento, ¿sí? En el ejercicio en sí, como estaba planteado, no se desplazaba. Eh, y como consigna estaría calcular el trabajo de cada fuerza y después el trabajo total. El diagrama de cuerpo libre que nosotros ya lo habíamos representado antes era este, ¿sí? Fíjense que tiene la normal, per- perpendicular al plano, el rozamiento, eh, que es en la horizontal hacia la derecha, el peso hacia abajo y la fuerza que planteaba el ejercicio era la fuerza horizontal hacia la izquierda. Y le agregué entonces que con esa fuerza se va a desplazar 10 metros, que ese vector lo puse en línea de puntos, sería el delta X de 10 metros. Le agrego también como dato del problema todo lo que habíamos calculado del ejercicio anterior. Ya habíamos calculado cuánto valía la normal, cuánto valía el rozamiento, cuánto era el peso y cuánto vale la fuerza horizontal. Y ahora se agrega esto de que el delta X vale 10 metros. La idea mía era que primero calculemos los trabajos de todo esto, ¿sí? Y que vayamos viendo
Eh, Después, más adelante, en cada uno de los temas teóricos que vayamos viendo, repasemos con este ejercicio qué es lo que está pasando con cada uno de estos trabajos. En primer lugar, para calcular el trabajo de la fuerza normal, tenemos que poner el módulo, el valor de la fuerza normal, por el módulo del desplazamiento, 123,9 newton por 10 metros, por el coseno del ángulo que forma la normal con el desplazamiento. Fíjense que la normal con el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? El trabajo es de cero, ¿sí? La normal tiene sus particularidades. Más adelante vamos a mencionar bien eh, cómo actúa con esto del trabajo y la energía, porque al dar siempre, por su definición, la normal es perpendicular al plano y el desplazamiento siempre es en el sentido del plano, entonces la normal siempre va a terminar formando un ángulo de 90 grados y la normal siempre que calculemos el trabajo nos va a dar cero. Siempre la normal nos va a dar un trabajo de cero. Fíjense que yo a esto le puse ya una J acá al lado, ¿sí? Si vemos las unidades, eh, el primer, eh, el primer valor está en newton, el segundo valor está en metro. El coseno de un ángulo no tiene dimensión. Newton por metro me da joule, que sería la J que está representada acá. Joule se escribe. Eh, Vamos a ir viendo el trabajo de las otras fuerzas y después más adelante vamos a hacer un repaso bien detallado de las unidades. El trabajo del rozamiento va a ser el módulo del rozamiento por el desplazamiento, que son 10 metros, por el coseno del ángulo que forma. Y acá hay otra particularidad con esta fuerza. El rozamiento, por su definición, siempre es en el sentido contrario a el desplazamiento, ¿sí? Entonces, eh, siempre va a formar un ángulo de 180 grados, ¿sí? Siempre el ángulo que forma el desplazamiento va a ser de 180 grados. Entonces, el coseno de 180 vale menos 1. Por eso es que la fuerza de rozamiento siempre va a ser un trabajo negativo. Fíjense que el valor del trabajo nos quedó negativo. Eh, Después, con el peso, tendríamos que usar el valor de módulo del peso por el módulo del desplazamiento por, fíjense que acá son 120, es el coseno del ángulo que forma el peso que va acá hacia abajo con el desplazamiento, ¿sí? El peso con la horizontal forma 90 y con el desplazamiento, como el ángulo este era de 30 grados, son 90 más 30, ¿sí? Por eso forma 120 grados el peso con el desplazamiento. Y el valor nos queda de menos 490 joules. También nos quedó negativo. Ahora voy a repasar eso. Pero primero veamos qué es lo que pasa con el trabajo de la fuerza horizontal. La fuerza horizontal eh, tenía este valor de 78,04 newton. Lo multiplicamos por el desplazamiento, que son 10 metros, y por el coseno del ángulo que forman esas dos. El coseno que forma el desplazamiento con la fuerza horizontal es de 30 grados, ¿sí? Entonces, la fuerza horizontal nos da un trabajo de 676 joules. Eh, Siempre el ángulo que formen los dos vectores, siempre eh, el vector desplazamiento con la fuerza que se esté planteando, sea cual sea, siempre se toma el mínimo ángulo que formen, ¿sí? O sea, por ejemplo, el desplazamiento con el peso forma un ángulo de 120 grados si lo vemos desde acá, pero si lo viéramos del otro lado, forma un ángulo de 100, de 250 grados.
bueno, de 240 grados sería este ángulo largo de acá. Eh, Siempre vamos a tomar para el cálculo del trabajo el mínimo ángulo que forma. Entonces siempre nos va a dar un valor de ese ángulo alfa o de ese ángulo que va a ser entre 0 y 180 grados. ¿Sí? 180 grados sería el máximo, que sería con, por ejemplo, acá con la fuerza de rozamiento, forma 180 grados por arriba y 180 grados por abajo. ¿Sí? Un ángulo llano. Eh, y entonces lo que vamos a ver es que si, si la fuerza vale cero, como pasa acá con la normal, el, si el ángulo vale 90, digo, como pasa acá con la normal, el trabajo va a ser cero. Si es menor a 90, el trabajo va a ser positivo. Y si es mayor a 90, el trabajo va a ser negativo. Fíjense que en los dos casos acá que es mayor a 90 nos da un valor negativo y en el caso que es menor a 90 nos da un valor positivo. ¿Sí? Eh, bueno, este señor Poncelet fue el que hizo los primeros cálculos en base al trabajo y lo definió. Y acá está esa regla que mencionaba recién, que si el ángulo alfa vale 90, el trabajo da cero, que esto va a pasar siempre con la normal. Si vale de 90 a 180 da negativo. 180 va a ser siempre con la fuerza de rozamiento, pero después puede ser que con otras fuerzas de valores que esté entre 90 y 180, o que valga 180 con otra fuerza también. Y si vale menos que 90, el trabajo va a ser positivo. Eh, ¿Qué significa esto? Cuando el trabajo sea positivo, esa fuerza, la fuerza que hace el trabajo, le está dando energía al cuerpo. Cuando el trabajo es negativo, la fuerza que haga ese trabajo le está sacando energía al cuerpo o el cuerpo le está cediendo energía a esa fuerza. Eh, el, el cuerpo no le puede ceder energía a esa fuerza. El cuerpo está cediendo energía, que puede ser que se la esté cediendo a otro cuerpo, o puede ser que, como sería el caso de la fuerza de rozamiento, que la esté cediendo sería al ambiente y que sea energía que se disipe después. Nunca deja de existir la energía, sino que se transforma en otros tipos de energía que no son aprovechables y entonces terminan eh, perdiéndose con el ambiente. Ese concepto lo van a mencionar incluso más adelante, seguro que si ya cursaron química biológica en segundo año, porque esto también lo ven los recursantes, hayan hablado de la entropía, ¿sí? Justamente eh, la fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre hace un trabajo negativo y entonces eh, es la principal fuerza que hace que aumente la entropía del sistema. Eh, el trabajo es una forma de intercambio de energía que sucede cuando una fuerza provoca un desplazamiento. Bueno, entonces vamos a después a ir viendo qué relaciones, después ahora en realidad vamos a ir viendo qué relaciones tiene el trabajo con algunos tipos de energía. Fundamentalmente vamos a ver todo de energía mecánica en esta clase y, y vamos a ir viendo cómo si se le hace trabajo a un cuerpo, el cuerpo va aumentando esa energía mecánica y si se hace trabajo negativo sobre un cuerpo, es porque el cuerpo está disminuyendo esa energía mecánica. Eh, ¿Qué unidades
se utilizan? Bueno, como había mencionado antes, la unidad que va a usarse para ver el trabajo son Joule, que sería igual a metro por Newton, o Newton por metro, como lo quieran decir. Y recuerden que Newton era igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver directamente escrito en la diapositiva. Vamos a resolver un ejercicio bastante sencillo. Estos son para presentar las ecuaciones sobre todo. Eh, y después vamos a avanzar sobre los tipos de energía. Pero ahora vamos a ir con el tema de trabajo. El ejercicio 1 dice, se empuja un bloque de 2 metros sobre una superficie horizontal mediante una fuerza horizontal de 2 newton. La fuerza de rozamiento es de 0,4 newton. ¿Qué trabajo ha realizado la fuerza de 2 newton? ¿Y cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Esquemáticamente sería un objeto que es un bloque que se está desplazando 2 metros hacia algún lado, yo lo hice hacia la derecha en este caso. En el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo vamos a tener el peso de ese cuerpo, la normal hacia arriba, esta fuerza horizontal que se está planteando que es de 2 newton, y hacia el lado contrario, la fuerza de rozamiento, hacia la izquierda. El cálculo de la fuerza horizontal, voy a tener que poner el módulo de la fuerza horizontal por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno que forma la fuerza horizontal con el desplazamiento. Si el desplazamiento va acá hacia la derecha y la fuerza horizontal también va hacia la derecha, el ángulo que forman es que no hay ángulo, el ángulo sería 0 grados, ¿sí? Entonces, el coseno de 0 grados da 1, y esto nos queda 1 por 2 metros por 2 newton. Nos queda 4 newton por metro. Serían 4 joules. La respuesta sería la fuerza de 2 newton hace un trabajo de 4 joules, ¿sí? Eh, Ahora, lo mismo habría que calcular con la fuerza de rozamiento. El módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento por el coseno que forman esos dos vectores. El vector de desplazamiento va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, entonces el ángulo que forman es de 180 grados. Eso va a pasar siempre con la fuerza de rozamiento, como mencionaba antes. Entonces la fuerza de rozamiento hace un trabajo de menos 0,8 joules. Ahí termina ese ejercicio. Vamos ahora a presentar lo que sería la energía cinética. La energía cinética es una parte de la energía mecánica que se debe al movimiento del cuerpo. Eh, todos los cuerpos que tengan movimiento van a tener cierta energía cinética. Y esa energía cinética va a ser, va a depender de la masa y de la velocidad a la cual se esté moviendo el cuerpo elevado al cuadrado. Puntualmente la fórmula es, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética siempre es positiva. Fíjense, si este es el término que la define, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la masa por su definición, que era la resistencia al cambio de la inercia del cuerpo, eh, la masa siempre era positiva, no existían masas negativas. Y eh, la, la velocidad puede ser positiva o negativa según si va para un lado o para el lado contrario, pero como está elevado al cuadrado, ¿sí? Cualquier número elevado al cuadrado siempre da un número positivo. Por eso es que la energía cinética, sí o sí, siempre va a dar un número positivo. O puede ser cero, ¿sí? Si el cuerpo está estático, la energía cinética sería cero.
Vayamos es el ejemplo que se había mencionado antes. Ah, no, es otro ejemplo porque acá la fuerza está puesta de manera horizontal. Entonces, en esta figura se presenta un carrito que está en una posición A y después pasa cierto tiempo y se desplaza hacia la posición B. Hay un desplazamiento delta X. ¿Sí? Acá se llama delta X, el desplazamiento. Si F es una fuerza constante, ¿qué pasó? Si por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, si está recibiendo una fuerza constante, esto tiene una aceleración, ¿sí? Entonces, si tiene una aceleración, el carro va a estar describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y se acuerdan que una de las ecuaciones que habíamos planteado en cinemática para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el desplazamiento. ¿Sí? Esa fórmula la habíamos planteado en cinemática, en la segunda clase. Si acomodamos un poco esta fórmula, podríamos decir que eh, la diferencia de los cuadrados de las velocidades dividido 2 es igual a la aceleración por el desplazamiento, ¿sí? Pasé este restando y después pasé el 2 dividiendo. Una operación matemática que, que se puede hacer, que es válido, es multiplicar siempre en una igualdad ambos factores por un mismo valor, que en este caso vamos a multiplicar ambos factores por la masa. Esto que estoy haciendo es una demostración matemática de cómo llegando a partir de esta ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de cinemática, vamos a demostrar otra ecuación y vamos a terminar demostrando eh, cuál es la relación entre el trabajo de una fuerza y la energía cinética. Entonces, a esta expresión la puedo multiplicar por la masa de ambos lados, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo acá? Masa por aceleración. La segunda ley de Newton decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, esto lo voy a trabajar como si fuese la fuerza. ¿Y qué pasó con lo otro? Acabo distributiva. La masa multiplicado por la velocidad final al cuadrado, dividido 2, o sea, por un medio, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado, dividido 2. Entonces ahí hice distributiva de este lado y acá reemplacé la masa por la aceleración. Y fíjense qué es lo que tengo acá. En ese caso, era una fuerza horizontal, ¿sí? Entonces, la fuerza por delta X va a ser el trabajo que esté haciendo esa fuerza, ¿sí? Porque era una fuerza horizontal. ¿Y acá qué nos quedó de este lado? Yo les había mencionado recién que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. Entonces, esta sería la energía cinética al final del trayecto, en el punto B, y esta sería la energía cinética al inicio, ¿sí? Entonces sería energía cinética eh, final menos energía cinética inicial. Es variación de energía cinética, ¿sí? Final menos inicial es variación de la energía cinética. Entonces nos quedó que el trabajo de la fuerza es igual a la variación de la energía cinética. Eh, esto no tienen que saber la demostración, pero a mí me gusta presentarlo para que
vean cómo se llega a estas cosas, ¿sí? Es una manera de trabajo. Esta demostración matemática es una manera de trabajo que se usa mucho en la física y se usa mucho también en la matemática. Es un método distinto al método científico que también se usa mucho en la física después, pero es un método también de análisis y de realización de la ciencia. Eh, pero ahora lo que tiene la física es que al ser una ciencia fáctica, todo esto después se tiene que corroborar experimentalmente, ¿no? Efectivamente, eh, se ha corroborado y vamos a verlo ahora en el ejemplo que habíamos mencionado. No, primero vamos a resolver este ejercicio que trabaja principalmente con energía cinética y después vamos a verlo con el ejemplo que habíamos mencionado, que les dije que íbamos a ir trabajándolo siempre ese ejemplo del problema anterior, de la clase anterior, del problema que mencioné antes, el 15C de dinámica. Pero primero vamos a hacer el ejercicio 3 de la parte de trabajo y energía, que dice, calcule la energía cinética de un automóvil de 1200 kilogramos que se mueve a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Después pregunta, ¿cuántas veces aumenta la energía cinética si se duplica la velocidad? Bueno, cuando estábamos en la clase, em, acertadamente alguien me dijo, bueno, para calcular la energía cinética, un medio por 1200 kilogramos por 40 kilómetros por hora elevado al cuadrado. Y estaba bien en resolverlo de esa manera. Eh, pero ¿qué pasa? Las unidades en las que nos hubiese dado si hacíamos un medio por 1200 por 40 elevado al cuadrado era en kilogramo, kilómetro cuadrado sobre hora cuadrado. ¿Sí? La unidad kilogramo, kilómetro cuadrado sobre hora cuadrado, después habría que haberla multiplicado por el factor de conversión este que está acá, dos veces para que nos quede en una unidad de energía que conozcamos y que usemos más a menudo, como es Joule. ¿Sí? Eh, lo que es más conveniente para resolver este ejercicio es acomodar todos los valores que tengamos para que si hay algo que esté en unidades de masa, nos quede en kilogramos; si hay algo que esté en unidades de longitud, nos quede en metro; y si hay algo que esté en unidades de tiempo, nos quede en segundo. ¿Sí? O sea, pasar todas las unidades del sistema internacional para que después, cuando hagamos el cálculo, nos quede en Joule el resultado. Fíjense qué es lo que hago acá. Eh, 40 kilómetros por hora. Para pasar esto eh, de kilómetro a metro, el factor de conversión para pasar de kilómetro a metro es 1000, porque 1000 metros son iguales a un kilómetro. Entonces ahí se me simplifica kilómetro con kilómetro y el resultado me estaría quedando 40.000 metros por hora. Esta parte de acá me quedaría 40.000 metros por hora. Después tengo que multiplicar por el otro factor de conversión, que es para que en lugar de hora me quede en segundo. Entonces, una hora son 3600 segundos. Si no se acordaban que una hora eran 3600 segundos, tienen que poner que una hora son 60 minutos y que 60 minutos eh, y que un minuto son 60 segundos. Y ahí les queda 1/60 por 1/60, que les queda 1/3600. Fíjense que hora se me va a tachar con hora y el resultado me va a quedar con segundo abajo, dividiendo, ¿sí? Como quiero yo. Y ahí sí, entonces la cuenta terminó siendo 40 por 1000 dividido 3600 para pasar de kilómetro por hora a metro sobre segundo. Y ahora sí, si pongo ese valor para el cálculo de la energía cinética, el resultado me va a quedar en una unidad de energía del sistema internacional que sería en Joule, ¿sí? Sería 0,5 por 1200 kilogramos por 11,11 metros sobre segundo elevado al cuadrado.
Las unidades me quedó kilogramo, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso es igual a joule. Después el punto B dice, ¿cuántas veces aumenta la energía cinética si se duplica la velocidad? Si uno lo dice rápido, sin pensarlo y todo, dice, bueno, se duplicó la velocidad, se duplica la energía cinética. No está bien, no está bien. Si se duplica la velocidad, hay que tener en cuenta cuál es la ecuación que define la energía cinética. La ecuación que define la energía cinética es esta que está acá arriba. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si esta velocidad me quedó duplicada, eh, es como está representada acá, dos veces b, dos veces la velocidad. Este cuadrado está elevando al cuadrado a la velocidad y está elevando al cuadrado al 2. Entonces, eh, va a aumentar cuatro veces, porque en la fórmula me va a quedar 4 por un medio de la masa por la velocidad, que era lo que teníamos antes. Entonces va a aumentar cuatro veces. Lo hacen directamente al cálculo, pueden poner 22,22 metros sobre segundo y hacer el cálculo directamente, pero fíjense que cuando uno hace este cálculo, este 2 el que está elevando al cuadrado se distribuye, esto el que se maneja bien con matemáticas se da cuenta sin hacer el cálculo. Si necesitan hacer el cálculo poniendo 22,22, lo hacen, ¿sí? Pero fíjense que acá me quedó 2 elevado al cuadrado vale 4, y esto y esto es la energía cinética, porque era como lo habíamos representado antes, la energía cinética, ¿sí? Entonces, si yo multiplico un medio, 1200, y 11,11 al cuadrado, me da 74.000,74 joule, y eso me quedó aparte multiplicado por 2 elevado al cuadrado, que sería 4. ¿Sí? Por eso es que da cuatro veces más la energía cinética si se duplica la velocidad. Eh, Antes habíamos explicado qué es lo que pasaba cuando una fuerza actuaba sobre el carrito y cómo el trabajo de esa fuerza se transformaba en la variación de energía cinética de ese carrito. Pero por lo general, cuando nosotros estamos viendo un objeto, siempre actúan varias fuerzas. No, no es normal que a un objeto le esté actuando una sola fuerza. Sería un caso teórico, medio planteado así eh, para, para simplificar una situación. Pero lo normal es que varias fuerzas estén actuando sobre un cuerpo, ¿no? Entonces, en este esquema de acá, se dice que la resultante es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Eso lo habíamos visto cuando vimos dinámica. Si yo hago el trabajo de esa fuerza resultante, eh, tendría el trabajo total que se le está haciendo a ese cuerpo. Que también lo puedo calcular a ese trabajo total como el trabajo que haga cada una de esas fuerzas. ¿Sí? Entonces, el principio de superposición lo que dice es justamente eso. Eh, el trabajo de la fuerza resultante es lo mismo que hacer la sumatoria de todos los trabajos de todas las fuerzas, y es lo mismo que se llamaría trabajo total. No es que sea un concepto distinto. Es lo mismo el trabajo de la resultante que el trabajo total. Eh, en el ejemplo que habíamos planteado antes, que tenía una sola fuerza horizontal, también tenía el peso y la normal hacia arriba, pero el peso era igual a la normal, entonces en el eje Y la sumatoria daba cero, y la única fuerza que estaba actuando en ese ejemplo era el de la única fuerza que estaba actuando y haciendo trabajo en ese ejemplo era la fuerza horizontal. Eh, el trabajo de la fuerza resultante o el trabajo de la fuerza total es igual a la variación de la energía cinética. Este es
el teorema del trabajo y la energía cinética. Ese trabajo podemos calcular la fuerza resultante o podemos calcular el trabajo que están haciendo todas las fuerzas y eh, ver cuánto es la sumatoria de todos esos trabajos. Justamente cuando planteamos el ejercicio 15C de dinámica, el ejemplo que yo estaba usando para que vayamos viendo los valores, eh, acá yo les había dicho que calculen el trabajo total. El trabajo total es la suma de todos los trabajos. Entonces es 0 más menos 186 joules más menos 490 joules más 676 joules. El valor nos da 0. ¿Sí? ¿Y qué significa? ¿Por qué en este ejercicio da 0? ¿Siempre va a dar 0? No, no va a dar siempre 0. En este ejercicio da 0, porque ¿qué pasaba en este ejercicio? En este ejercicio plantea, fíjense, dice punto 15C, la fuerza horizontal para hacer subir a velocidad constante. Como la velocidad es constante, la variación de energía cinética es cero, ¿sí? Porque la velocidad, la energía cinética final y la energía cinética inicial es la misma si la velocidad es la misma. Por eso, en este ejercicio, el trabajo total da igual a cero. En los ejercicios en los que haya cierta aceleración o la fuerza resultante no sea igual a cero, nos va a pasar que eh, el trabajo va a ir adquiriendo otros valores y en ese caso sí va a haber una variación de energía cinética y la velocidad va a estar aumentando. Ahora sí, yo quería que presentemos las unidades del trabajo una vez que se haya definido al menos un tipo de energía, para que vean que tanto el trabajo como la energía cinética tienen las mismas unidades. Eh, si ponemos las unidades de fuerza eh, y las unidades de longitud con los valores del sistema internacional, el resultado del trabajo nos da en unidades de energía o de trabajo, que sería Joule. Si lo hacemos en unidades del sistema CGS, acuérdense que CGS era centímetro gramo segundo. En el CGS la unidad de fuerza es DINA y la unidad de longitud es centímetro y el resultado nos queda en hercios. Y si usamos el sistema técnico, la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza y la unidad de desplazamiento es en metro y nos queda en eh, kilogrametro. Nosotros en el cursado en general, esto está bien para la parte teórico y si alguna vez escuchan ergio, es importante que si ven la palabra ergio entiendan que está hablando eh, de una unidad de energía. Pero si no lo saben, es algo que claramente uno ve la palabra ergio en un texto, lo googlea y te dice una unidad de energía. Eh, Nosotros vamos a trabajar sobre todo en Joule. Entonces, cuando trabajemos en estos ejercicios y todo lo que vayamos viendo, traten de pasar todo a las unidades del sistema internacional. Entonces, todas las fórmulas y todas las definiciones que vamos viendo, les van a quedar después los resultados de la energía y del trabajo en Joule. Eh, pero antes de que lo veamos, antes yo les decía que hay muchos tipos de energía. Seguramente conocen otros tipos de energía ustedes, entonces yo las quería dejar acá mencionadas para que vean cuál es la relación de los otros tipos de energía con el Joule. Y puse estos que son de uso cotidiano sobre todo. Calorías.
¿sí? Una caloría es 4,184 joule. Ustedes hablan quizá en la comida y todo, deben haber hablado de calorías, pero ojo, porque ahí hay un problema entre los nutricionistas y los físicos. Eh, si ven en los paquetes de comida o de cualquier cosa, eh, aclara que un paquete de galletitas, las unidades que tiene que uno le dice, esto tiene 400 calorías, en realidad tiene 400 kilocalorías, y si se fijan en el paquete, dice muy bien que está la K y el cal, porque está ajustado a la regla técnica que se usa en física, ¿sí? Pero es normal que en nutrición se hable de las kilocalorías como si fuesen calorías, ¿sí? Entonces, yo digo una hamburguesa tiene 400 calorías, en realidad así lo dice un nutricionista y se dice así en la jerga popular, pero en realidad tiene 400 kilocalorías, ¿sí? Entonces, en realidad el que más se usa es kilocalorías, pero se le dice calorías así como para que nos confundamos, justamente así es el sistema. Entonces, una kilocaloría es 4184 joules. Y después puse acá megacalorías, que la mayoría no lo deben haber visto, no lo deben haber trabajado en ningún ejemplo todavía, pero van a ver en la materia nutrición animal los agrónomos, no sé si lo verán en alguna otra materia los licenciados, eh, que se usa megacaloría bastante porque la cantidad de energía que se le da a los animales es bastante más que la que por ahí consumimos los humanos en nuestra vida cotidiana. Entonces se usan valores en megacaloría para calcular las dietas. El otro, no sé si la otra unidad de energía que está abajo, alguien alguna vez vio una boleta de luz. Normalmente cuando uno ve la boleta de luz nos preocupa lo alto que están y cómo va aumentando. Eh, pero bueno, si uno se pregunta, che, ¿por qué aumentó tanto? ¿Es simplemente por políticas de gobierno, porque me quitaron los subsidios o todo? ¿O empieza a ver cuánto es el consumo? ¿Sí? Si uno empieza a indagar ahí y empieza a ver el consumo de energía en una casa, se ve en la boleta de luz que está en kilovatio por hora, que se representa como está ahí, K minúscula, W mayúscula, H minúscula, y un kilowatt hora es igual a 3.600.000 joules, ¿sí? Todos los tipos de energía tienen su conversión a joule, ¿sí? Acá en la diapositiva se menciona también lo de la relación que hay entre ergio y joule y la relación que hay entre kilogrametro y joule. Y quería esto de repasar qué pasa con la energía cinética, ¿sí? Con el ejemplo de la energía cinética. La energía cinética, la fórmula que la definía era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y fíjense que en las unidades tiene unidades de masa y unidades de velocidad al cuadrado. ¿Es lo mismo unidades de masa y unidades de velocidad al cuadrado que unidades de fuerza y unidades de distancia? Sí, es lo mismo, ¿sí? Eso, como Newton es igual a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, y Newton está multiplicado por metro, ahí me queda en kilogramo, metro cuadrado, porque está multiplicado por metro, dividido segundo al cuadrado. Que sería lo mismo que verlo en la energía cinética como kilogramo por metro sobre segundo, pero eso está elevado al cuadrado, entonces me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Eso es igual a Joule. Joule es una unidad derivada que en realidad se representa con una unidad de masa multiplicado dos veces por una unidad de longitud y dividido dos veces por una unidad de tiempo, ¿sí? Eh, Dentro de la energía
mecánica, que es la que vamos a estudiar a fondo en esta clase, hay energía cinética, que está dada por el movimiento, y hay energía potencial. La energía potencial puede estar dado por diferentes cosas. La energía potencial siempre está dado por eh, alguna fuerza que tiene la capacidad de liberar energía. Eh, solo vamos a ver un caso. Antes veíamos dos casos en el cursado, pero ahora solo vamos a ver un caso. Pero les voy a mencionar los tipos de energía potencial que existen. Existe energía potencial gravitatoria, es este caso de acá, que vamos a ver ahora. Es la energía potencial debido a la fuerza peso, ¿sí? Existe energía potencial elástica, que es la energía potencial debido a la fuerza elástica de un resorte o algo que se pueda expandir. Existe la energía potencial magnética, que está debido a los campos magnéticos que se generen entre los cuerpos. Eso quizá la vamos a presentar sobre el final del cursado. Existe energía potencial eléctrica, que es la energía potencial debido a la fuerza que se puede generar entre cargas eléctricas. Existe energía potencial química, que es energía potencial debido a la fuerza electrostática en las composiciones químicas. Y bueno, eh, como verán, todas estas tipos de energía potencial que estoy mencionando, siempre la asocio con una fuerza, ¿sí? También está la energía potencial nuclear, que esa justo no tiene asociación con una fuerza, pero no va al caso. Casi todos los tipos de energía potencial están asociados a una fuerza. La energía potencial gravitatoria, que voy a mencionar ahora y que vamos a desarrollar ahora, va a estar asociada con el peso, ¿sí? Eh, en su definición en sí, para que se hagan una idea, cualquier, todos los cuerpos tienen energía potencial gravitatoria, todos los cuerpos que están en la Tierra tienen energía potencial gravitatoria, porque la energía potencial gravitatoria depende de la altura a la que esté un cuerpo. Ustedes me dirán, bueno, pero si el cuerpo está en el piso, la altura es cero y ese no tendría energía potencial gravitatoria. Es cierto técnicamente, pero eh, el punto de referencia, el piso, en realidad uno lo fija una persona, ¿sí? Entonces, si el cuerpo está en el piso, pero al lado se hace un pozo, es como que eh, puede ir más abajo, ¿sí? Si puede ir más abajo, es porque todavía tiene energía potencial gravitatoria, ¿sí? Eh, Cuando veíamos los ejercicios de cinemática, eh, había, por ejemplo, uno en el que uno estaba arriba de un edificio y soltaba una piedra y la piedra empezaba a caer hacia abajo, ¿sí? Esa piedra, cuando yo la soltaba, tenía mucha energía potencial gravitatoria porque estaba arriba del edificio y no tenía nada de energía cinética, porque yo la soltaba y estaba quieta. Pero al ir pasando el tiempo, el cuerpo iba bajando, ¿sí? Entonces, cuanto más cerca está el centro de la Tierra, más baja es su energía potencial gravitatoria. Entonces le iba bajando la energía potencial gravitatoria, pero ¿qué le aumentaba a ese cuerpo? Cuando lo soltaba, le iba aumentando la energía cinética. Entonces, ese cuerpo iba aumentando su energía cinética y iba disminuyendo su energía potencial gravitatoria. Hay muchos de los ejercicios de cinemática y de dinámica que se pueden resolver con los ejemplos que se ven en esta clase y con los conceptos que se ven en esta clase. Después, si quieren, vengan a la consulta y vemos alguno, definimos alguno que se pueda resolver con
las ecuaciones y los conceptos que se ven en esta clase, independientemente de los que habían visto en cinemática para resolver los ejercicios. Eh, porque esta clase es bastante abarcativa y termina explicando todo lo que se veía también en la otra clase. Para, para este ejemplo, vamos a analizar el movimiento del cuerpo en que se representa en esa figura. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En esta figura se presenta un objeto que en la situación 1 está acá arriba y en la situación 2 el cuerpo está acá abajo. ¿Sí? La normal es la acción del plano sobre el cuerpo, como se presenta acá en el diagrama de cuerpo libre. Y el peso del cuerpo es P igual a masa por la aceleración de la gravedad. Esta es como simplificado, no se está considerando el rozamiento ni ninguna otra fuerza. En la situación 1, el cuerpo estaba acá y después de un tiempo el cuerpo bajó hasta la situación 2. Fíjense que acá está representado como un triángulo. La diferencia en la altura 1 y la altura 2, la diferencia de esta altura sería esto de acá. En el diagrama de cuerpo libre, el ángulo que tiene esta rampa se representa como el ángulo que forma el peso con el eje Y, así, que también lo vamos a poder ver en el triángulo, si estaría representado como estaría acá en la rampa. Vamos a obtener el trabajo resultante. ¿Qué pasa con el trabajo resultante? Va a ser el trabajo de la normal más el trabajo del peso, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con la normal? La normal siempre es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo que hace la normal siempre es cero, ¿sí? Porque siempre forma un ángulo de 90 grados. Entonces, eh, el trabajo total o el trabajo resultante nos va a quedar igual al trabajo del peso. El trabajo del peso es el producto escalar entre el vector peso y el vector desplazamiento. El vector desplazamiento va desde 1 hasta 2. Eh, entonces va a ser la masa por la gravedad, esto sería el módulo del peso, por la distancia que se desplazó, desde 1 hasta 2, ¿sí? Este sería el módulo del desplazamiento, por el coseno de alfa, siendo alfa el vector que forma el peso con la horizontal, ¿sí? Eh, es lo mismo decir que sería, en lugar del coseno de alfa, el seno del ángulo que es adyacente. Entonces es lo mismo decir el seno de tita, ¿sí? Eh, y si yo tengo esta expresión, masa por gravedad por distancia por seno de tita, fíjense en este triángulo que el seno de tita, ¿qué es el seno de tita en este triángulo? H1 menos H2, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir la energía potencial gravitatoria, que va a ser, lo vamos a presentar como UP, y yo a veces lo represento como UG, energía potencial gravitatoria, entonces le pongo la G de gravitatoria. ¿Por qué digo? Porque alguno de estos ejercicios capaz está como UG. Pero está bien que también la pongan un P, porque el único tipo de energía potencial que vamos a ver en el cursado va a ser potencial gravitatoria. Y va a depender de la masa del cuerpo, la aceleración de la gravedad y la altura a la que esté el cuerpo, ¿sí? La aceleración de la gravedad en la Tierra siempre la consideramos constante y la masa también va a ser constante en un ejercicio. Entonces, técnicamente, la energía potencial gravitatoria va a depender fundamentalmente de la altura. La altura igual
hay que tener en cuenta eso que yo les mencionaba antes, de que la altura siempre va a ser la altura con respecto a un plano de referencia. Entonces, si yo planteé este plano de referencia, puede darme una cosa, y si yo planteo otro plano de referencia, me puede dar otra cosa, ¿sí? Eh, no va a suceder como antes que siempre daba positivo, porque si yo planteé como plano de referencia acá el piso, eh, la altura en uno me da positivo y la altura en 2 me da cero. Pero si yo planteé como plano de referencia acá arriba, ¿sí? La altura en uno me da cero y la altura en 2 me da un número negativo, porque está por debajo de mi plano de referencia, ¿sí? Entonces, de estos tres términos, la masa sí siempre va a ser eh, positiva, la aceleración de la gravedad siempre va a ser 9,8. Ojo acá, en el cálculo de la energía, la aceleración de la gravedad en realidad hace referencia a el módulo de la aceleración de la gravedad. Si bien en cinemática siempre tomábamos como menos 9,8 la aceleración de la gravedad, acá la vamos a tomar siempre como 9,8. Va a ser siempre 9,8 positivo para el cálculo de la energía potencial, eh, la aceleración de la gravedad. Y bueno, y la altura eh, puede ser positiva o negativa según dónde esté nuestro plano de referencia y cómo nos estemos planteando el ejercicio. Va a ser más fácil si siempre al punto más bajo de todo nuestro esquema lo planteamos como el punto cero, ¿sí? La altura es cero en el punto más bajo de todo mi esquema. Eso sería una forma fácil de representarlo, pero bueno, puede ser que vaya variando. Fíjense que acá lo que aclara es que siempre termina dependiendo fundamentalmente de la posición vertical en donde esté el cuerpo. Y como decía antes, D por el seno de tita es la altura, ¿sí? Es esta H1, es esto de acá, H1 menos H2, D por el seno de tita. Entonces me quedó masa por gravedad por H1 menos H2, ¿sí? Y si me quedó si yo lo distribuyo más masa por gravedad por H1, menos masa por gravedad por H2. La forma de representarlo, si yo lo quiero representar en relación a la variación de energía potencial, tengo que poner el valor negativo, ¿sí? Tengo que agregarle un menos. Entonces, el trabajo de esta fuerza, el trabajo que hizo el peso, es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Es el opuesto de la variación de energía potencial gravitatoria. Este sería, no lo aclara acá, pero este sería el teorema de el trabajo del peso y la energía potencial gravitatoria. Volvamos al ejemplo que teníamos del ejercicio 15C y veamos qué es lo que pasaba acá con el peso. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado y el trabajo del peso era menos 490 joules, ¿sí? Veamos qué relación tiene eso con la energía potencial gravitatoria. Si el trabajo del peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria, entonces ese menos yo lo puedo pasar para acá, ¿sí? Entonces, si yo pongo el opuesto del trabajo del peso, o sea, si en lugar de poner menos 490 pongo 490, me tiene que dar la variación de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Y la variación de energía potencial gravitatoria es la variación de altura por G por M. O lo puedo ver como altura final por G por M menos altura inicial por G por M. ¿Sí? Si distribuyo este delta H, me daría eso. Y ahí tengo que tener en cuenta que la variación de altura es
el desplazamiento por el seno de 30, ¿sí? Entonces, si yo hago estos cálculos, si yo hago los 10 metros que se desplazaba por el seno de 30, me tiene que dar el valor de altura que subió. Y si yo hago 490 dividido G dividido M, me tiene que dar también delta H, la variación de altura que tengo, ¿sí? Con cualquiera de los dos cálculos tengo que llegar al mismo valor, porque eso es justamente lo que nos dice esa ecuación que no habíamos usado antes, pero nos relaciona justamente la altura con el trabajo del peso, aplicando el concepto de energía potencial gravitatoria. Eh, bueno, entonces esto verifíquenlo ustedes. Si calculo delta H con esta fórmula o a partir de esta fórmula de acá arriba, me tiene que dar el mismo valor. Bueno, vamos a ver el último concepto teórico que nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hecho una clasificación de fuerza? Habíamos hecho en la clase anterior una clasificación de fuerza en fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. Esa es una clasificación. Ahora vamos a ver otra clasificación. Y esta clasificación que vamos a hacer ahora es según la relación que tienen con el trabajo y la energía. Va a haber dos tipos de fuerzas: las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Cuando la definición dice, fuerzas conservativas son aquellas cuyo trabajo no depende del recorrido que haya hecho, del camino recorrido que haya hecho la fuerza. Van a ver algunos ejemplos de fuerzas conservativas. Todas las fuerzas conservativas están asociadas a, a un tipo de energía potencial. Acá les ponemos algunos ejemplos. El peso es una fuerza conservativa, está asociado a la energía potencial gravitatoria. La fuerza elástica es una fuerza conservativa, está asociada a la energía potencial elástica. Las fuerzas eléctricas son fuerzas conservativas, están asociadas a la energía potencial eléctrica. Las fuerzas magnéticas son fuerzas conservativas y están asociadas a energías potenciales magnéticas, ¿sí? En general, nosotros habíamos visto antes que el peso era igual a la variación de energía potencial gravitatoria, eh, que el trabajo del peso es igual al opuesto de la variación de la energía potencial gravitatoria, pero hay una cuestión general que el trabajo de todas las fuerzas conservativas es igual a menos la variación de energía potencial, ¿sí? Sí, en todos los casos que vamos a ver siempre va a haber un solo tipo de fuerza conservativa va a ser el peso, ¿sí? Pero si hubiera más, en la parte teórica tienen que saber que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual al opuesto de la variación de energía potencial. Otra cosa de estas fuerzas conservativas es esto que yo estaba diciendo. Todas estas fuerzas conservativas están asociadas a un tipo de energía potencial, ¿sí? Ahora voy a explicar primero qué son las fuerzas no conservativas con lo que dice la diapositiva y después voy a ejemplificar. Las fuerzas no conservativas son aquellas cuyo trabajo depende del camino recorrido por la fuerza. Y los ejemplos son eh, todas las fuerzas que se van aplicando sobre un cuerpo, las fuerzas de roce también, la fuerza que se haga porque estoy empujando algo, la fuerza que se haga porque estoy tensionando con un alambre algo, ¿sí? Todas esas son fuerzas no conservativas. Puntualmente, aparte de las fuerzas no conservativas, las dividen fuerzas disipativas, que son la de roce, fuerza viscosa y fuerza de resistencia con el aire. Las fuerzas disipativas tienden a
eh, lo que hacen es disminuir la energía que tiene el cuerpo, la energía cinética, eh, y las fuerzas aplicadas pueden ser cualquier tipo de fuerza que esté actuando sobre ese cuerpo. En general, las disipativas siempre disminuyen, ¿sí? Pero las aplicadas pueden estar aumentando o disminuyendo, ¿sí? Porque eh, si yo estoy sosteniendo acá un librito, ¿sí? Con esta mano derecha esta es mi mano derecha, estoy haciendo más fuerza, por eso se está moviendo hacia allá. Con la mano izquierda también estoy haciendo una fuerza, a pesar de que lo estoy moviendo para allá, con la mano izquierda también estoy haciendo una fuerza, y esa sería una fuerza aplicada que está restándole energía al sistema, porque esta le podría estar dando mucha más energía si yo no hubiese estado frenándolo con la otra mano. Entonces las disipativas siempre van a ser un trabajo negativo, pero en las aplicadas pueden hacer un trabajo positivo o negativo, ¿sí? Eh, Repaso de nuevo. Esto de depende o no depende del camino recorrido. Yo tengo acá el librito, ¿sí? Y lo puedo subir, lo puedo bajar, lo puedo mover hacia un costado, hacia el otro, así. Y bueno, y ahora lo tengo en otra posición y quiero saber eh, cómo fue el trabajo de las fuerzas que estuvieron actuando. En todo ese movimiento estuvo la fuerza que fui haciendo yo con la mano, que eh, no, siempre fue cambiando de módulo, fue cambiando la dirección y el sentido, pero el trabajo que hizo esa fuerza eh, no lo puedo calcular en base a la posición inicial y la posición final en la que estuvo el cuerpo, sino que tengo que tener en cuenta todo el recorrido que hizo el cuerpo para saber qué trabajo hizo esa fuerza. Esa es justamente una fuerza no conservativa, porque no puedo, simplemente sabiendo que la posición inicial era esta y la posición final fue esta de acá arriba, saber eh, qué trabajo hizo esa fuerza. La fuerza de roce, que fue actuando con el viento, con el aire que tengo acá, también es una fuerza no conservativa y no puedo solo con la posición inicial y la posición final definir cuánto fue el, el trabajo de la fuerza de, de roce. En cambio, con el peso, por más de que yo lo haya movido un montón y que incluso se lo haya dado a un tío para que se vaya de viaje y después me lo trajo de viaje y lo puse de nuevo en donde estaba, eh, el peso eh, solo con la posición inicial y la posición final de donde quedó el cuerpo, puedo saber qué trabajo hizo el peso. Una pregunta muy interesante que me hizo un alumno en la última clase, porque yo la clase práctica la di justo la semana pasada, me dijo, entonces, el peso es una fuerza conservativa porque valió todo el tiempo lo mismo, porque siempre fue hacia abajo y porque eh, el cuerpo siempre tuvo esa masa y siempre tuvo el mismo valor la fuerza de peso. No, no es eso el concepto. El concepto de fuerza conservativa es la fuerza cuyo trabajo no depende del camino recorrido por la fuerza, ¿sí? Entonces, lo importante es que no dependió del camino que recorrió. Entonces, si yo a este libro le pido a un astronauta que lo lleve al espacio, que se aleje mucho, mucho, mucho de la Tierra, el peso, a medida que te va alejando mucho de la Tierra, eh, va, va teniendo distinto valor, no va a seguir teniendo el mismo módulo, porque la aceleración de la gravedad va a ser cada vez más chica. Entonces llega un punto en el que ese cuerpo ni siquiera le está afectando la fuerza peso. Y después el astronauta me trae de nuevo
el librito me lo deja de nuevo a mí y yo lo pongo en la misma posición que estaba antes, yo puedo saber, o lo pongo en cualquier posición, yo puedo saber qué trabajo hizo el librito en todo el recorrido, desde la posición inicial a la posición final, independientemente de si se lo llenó un astronauta o si simplemente lo moví desde acá hasta acá. ¿Sí? Porque el trabajo que hizo esa fuerza, como es una fuerza conservativa, solo depende de la posición inicial y de la posición final. ¿Sí? Eh, si bien aparte el peso se mantuvo constante todo el tramo, en muchos de los movimientos que vamos a ver se va a mantener constante el peso en todo el tramo, pero no es por eso que es una fuerza conservativa. Es una fuerza conservativa porque no depende del camino recorrido por la fuerza. Se puede explicar solo con la posición inicial y con la posición final. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Si yo, el trabajo que hace el peso es el mismo, si yo el libro lo muevo hasta allá arriba así, o si lo muevo así hasta acá arriba. ¿Sí? De cualquier forma que lo mueva, si yo después evalúo la posición inicial y la posición final son la misma, el trabajo que hizo el peso fue el mismo. ¿Sí? Eh, bueno, ese es el final de la parte teórica, entender las fuerzas conservativas. Eh, bueno, ahora está, no es el final de la parte teórica, me falta ahora lo que relaciona todo con todo, que es el teorema de conservación de la energía mecánica. Eh, la energía mecánica la vamos a ver dividida en energía cinética, que es por el movimiento, y energía potencial, que es por alguna fuerza que le esté dando un tipo de energía potencial. El teorema de la fuerza resultante y la variación de la energía cinética, si a esas fuerzas resultantes las dividimos en fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, ¿sí? Vamos a poder representarlo como trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser igual al trabajo de la fuerza resultante, es lo que dice este renglón de acá. Y por lo que habíamos visto antes, el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a el opuesto de la variación de la energía potencial, ¿sí? Entonces, esta ecuación que dice trabajo de la resultante igual a trabajo de fuerza no conservativa más trabajo de las fuerzas no conservativas, lo podríamos representar así, como está acá. Trabajo de la resultante es igual a menos la variación de energía potencial más trabajo de las fuerzas no conservativas. Y el teorema del que estábamos partiendo es que el trabajo de la resultante era la variación de energía cinética. Entonces, la variación de energía cinética es igual al opuesto de la variación de energía potencial más el trabajo de la fuerza no conservativa. Si yo esta variación de energía potencial que está restando la paso para el otro lado, me queda que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía cinética más la variación de energía potencial. Si lo desgloso a esta energía cinética y a esta energía potencial, me queda que el trabajo de las fuerzas no conservativas son igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial más la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Como esto es una resta y una suma, los puedo asociar de esta manera, como se ve acá. Asocio los dos valores de energía cinética final con energía potencial final y me queda restando, los dos valores que están restando son la energía cinética inicial y la energía potencial inicial. La energía mecánica es justamente la energía cinética más la energía potencial. Entonces, me quedó que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la energía mecánica final, que sería esto de acá, menos
la energía mecánica inicial, que sería esto de acá. Entonces, el teorema de conservación de la energía mecánica lo que nos dice es que el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, tendría que ver en un sistema de fuerzas, todas las fuerzas no conservativas que estén actuando va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Antes de pasar a- bueno, no, vamos a presentar esta ecuación y después les voy a hacer una pregunta que la voy a responder yo porque ustedes ni siquiera están acá. Eh, de la expresión anterior, se puede decir que si no hay ninguna fuerza no conservativa que esté actuando, si no es si no hay ninguna fuerza no conservativa. Si las fuerzas no conservativas hacen un trabajo igual a cero, entonces la variación de energía mecánica es cero. ¿Sí? Se conserva la energía mecánica. La energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Eh, ¿Qué me está quedando? Ah, con la parte de las fuerzas. Hablé de todos los ejemplos de fuerzas conservativas. Vamos a ver sobre todo el peso. Y en las fuerzas no conservativas vamos a ver muchas fuerzas aplicadas, fuerzas de roce. ¿Qué pasa con la normal? La fuerza normal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la normal justamente lo que tiene es una, una fuerza que decíamos que siempre hace un trabajo nulo. Entonces, directamente no hay que preguntarse qué hace la normal. Porque esa clasificación en fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas era, como yo les había dicho, en relación al trabajo que hacen y a la energía potencial, si contienen energía potencial o no. Entonces, si tienen una relación con la energía potencial o no. Entonces, la normal, como no hace trabajo, no tiene sentido analizar si es una fuerza conservativa o no conservativa. ¿Sí? Si buscan en libros, van a encontrar explicación y gente que lo atribuye a un tipo o al otro tipo, pero bueno, eso lo dejamos para que lo hagan los teóricos, ¿sí? Nosotros justamente vamos a decir, no, no tiene sentido ver si la fuerza normal es una fuerza conservativa o no conservativa. Listo, lo dejamos ahí. Eh, Porque no hace trabajo. No tiene sentido porque no hace trabajo. Entonces, ahora vamos a terminar resolviendo algunos problemas. Eh, Como saben, yo lo voy a mencionar una vez, voy a ir resolviéndolo, pero ustedes pueden pausar, verlo más lento y todo, ¿no? Dos ejercicios que quedan son un poco de lo más complejo que van a encontrar. El sistema de la figura se abandona a sí mismo a partir del reposo cuando el bloque de 12 kilogramos está a 3 metros del suelo. ¿Con qué velocidad el bloque toca el suelo? Obviamente, cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Primero, la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial de esto es cero, esto está en contacto. Decíamos que todas las cuerdas que tengamos van a ser inextensibles, entonces esto se va a mover a la misma velocidad que esto. Si esto adquiere cierta aceleración, esto va a adquirir la misma aceleración. La tensión hacia arriba que genere esta cuerda va a ser la misma tensión hacia arriba que le genere a este cuerpo esta cuerda. ¿Sí? Eso por como decíamos que eran las cuerdas en los problemas que planteamos. Y si esto se abandona, si se deja que pase lo que vaya a pasar, como este cuerpo tiene más masa, va a moverse esto hacia abajo y este hacia arriba. ¿Sí? Yo le marqué acá al ejercicio este que se puede resolver aplicando los conceptos y ecuaciones vistos en las clases de cinemática y dinámica. Es recomendable, si quieren practicarlo, que intenten hacerlo también de esa manera. Eh, Ahora van a tener el resultado del problema y después pueden ver si eso lo usan para verlo de la otra manera. La situación antes es esa que está planteada inicial, ¿no?
Y la situación después sería algo así. Eh, la velocidad con la que va a tocar el suelo tendría que calcular esto. Acá está tocando el suelo, en el dibujo se ve que está tocando el suelo, pero la idea es no ver la velocidad cuando tocó el suelo y ya chocó y se frenó, sino ver la velocidad con la que va a golpear el suelo, la velocidad justito antes de que toque el suelo. ¿Sí? Eh, Obvio que si esta cuerda era inextensible, si esto bajó 3 metros, esto tiene que subir 3 metros. Entonces la altura ahí van a ser 3 metros en la situación después. Si analizamos las fuerzas que actuaron, siempre una forma de empezar cualquiera de estos problemas, sobre todo los más complejos, va a ser plantear directamente la ecuación del final de todo. La ecuación que presenta al final de todo, el trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de energía mecánica. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué fuerzas no conservativas estuvieron actuando acá? Sobre este cuerpo, eh, la fuerza no conservativa que actuó fue la tensión, y sobre este cuerpo también. Eh, entonces, en este caso, en este cuerpo, en el análisis de este cuerpo, la tensión iba hacia arriba y el desplazamiento hacia abajo. Y en este caso, la tensión iba hacia arriba y el desplazamiento hacia arriba. ¿Sí? Pero esa tensión actuó con el mismo valor. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento fue el mismo, fue de 3 metros. En ambos casos, este cuerpo se desplazó 3 metros hacia abajo y la tensión lo tiraba hacia arriba. Este cuerpo se desplazó 3 metros hacia arriba y la tensión lo tiraba hacia arriba. El ángulo que formó en un caso es de 0 grados, el ángulo que forma la tensión con el desplazamiento, y en el otro caso es de 180 grados, el ángulo que forma la tensión con el desplazamiento. Entonces, T por delta X por 1 más T por delta X por menos 1. Esto me va a quedar el mismo valor pero con el signo contrario. Entonces, eh, este término de acá, todo el trabajo de las fuerzas no conservativas, después vamos a ver que nos va a terminar quedando cero. ¿Sí? Eh, y esto es igual a la variación de energía mecánica, que sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial, más la energía potencial final, menos la energía potencial inicial. En la energía cinética final, la situación final. Los dos cuerpos se van a estar moviendo a la misma velocidad. La energía cinética final vamos a tener la energía cinética del cuerpo de 4 kilos, que sería 1 medio por 4 kilogramos por la velocidad elevada al cuadrado, más la energía cinética del cuerpo de 12 kilos, que sería 1 medio por 12 kilogramos por la velocidad elevada al cuadrado. La energía cinética inicial es cero porque el ejercicio decía que partía del reposo. La energía potencial gravitatoria final va a ser, fíjense en la situación final, el cuerpo de 4 kilogramos es el que tiene energía potencial, es el único que tiene energía potencial. Entonces va a ser 4 kilogramos por la aceleración de la gravedad, 9,8 por 3 metros, que es la altura. Y la energía potencial gravitatoria inicial va a estar dada por este cuerpo nomás, porque este cuerpo no tendría energía potencial gravitatoria. Va a ser 12 kilogramos por 9,8 por 3 metros de altura. Entonces, en todos estos términos, lo único que nos está quedando con incógnita son las velocidades elevado, la velocidad final elevado al cuadrado.
Y el primer término, como les decía, nos da cero porque es t por delta x menos t por delta x, ¿sí? Coseno de 180 es menos uno, entonces sería este número positivo menos este número, nos queda cero, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y acá lo único que hay que hacer es reemplazo por todo esto como estaba representado ahí, y hay que despejar cuánto vale B, ¿sí? Acá usé la propiedad asociativa ya, entonces puse eh, 4 por 12, 4 más 12, 16 kilogramos por un medio por B final al cuadrado. Eh, y los otros dos términos los puse así como están ahí. Para despejar la velocidad, fíjense que yo lo que hago es, este término que está restando, lo pasé acá sumando. Este término que está sumando, lo pasé acá restando. El 16 y el 1 medio que están multiplicando la velocidad, los pasé dividiendo. Y por último, el cuadrado lo pasé como raíz. El valor da 5,42 metros por segundo. Ustedes, si no les gusta hacer la cuenta así larga, todo esto así largo, pueden ir calculando estas cosas y ir haciéndolo por parte los cálculos. Pero como docente, la forma más fácil de que se vean todos los valores y que después todos ustedes que lo hayan resuelto de distinta manera puedan comparar sus valores con este procedimiento es que yo ponga al final del procedimiento eh, todos los valores que tenía cada cosa y que haga una sola cuenta toda junta. Eh, entonces, la velocidad me da 5,42 metros sobre segundo. Hay que responder la pregunta. El bloque toca el suelo con una velocidad de 5,42 metros sobre segundo. Listo ese ejercicio. Voy a pasar con el siguiente. También es un ejercicio bastante completo. El ejercicio 16. No estoy del todo seguro de si está bien el número de ejercicio. No sé si lo corregí o no lo corregí. Pero si no lo corregí, fíjense en los dibujos justamente. Una bolita de 200 gramos parte del reposo. Aparte, si no corregí los números de ejercicio y eso, póngamelo en los comentarios, así ya cuando lo ve otro alumno al ejercicio ya sabe, uy, el ejercicio que dice ejercicio 16 es el 14 y eso. Eh, una bolita de 200 gramos parte del reposo desde el punto A. Recorre el camino A, B, C, D y sube hasta D con velocidad cero. O sea, dice que la velocidad en D es cero y decía que parte del reposo. Entonces la velocidad en A también era cero. Solo en el tramo BC actúa una fuerza de rozamiento constante de 1 newton. O sea, en este tramo desde B hasta C hay una fuerza de 1 newton. El punto A dice, calcule la velocidad de la bolita en B. El punto B dice, calcule la velocidad de la bolita en C. Y el punto C dice, obtenga la altura alcanzada en H. Este ejercicio también se puede resolver aplicando los conceptos y ecuaciones vistos en las clases de cinemática y dinámica. Por eso nos exige y nos dice, resuélvalo aplicando consideraciones energéticas, ¿sí? Pero si ustedes quieren probarlo después, con las cosas que vieron en cinemática y dinámica, se puede resolver también. Para la portada que dice la velocidad en B, tendríamos que fijarnos en esta parte del trayecto, ¿sí? Desde A hasta B. Primero la forma más fácil es ver qué fuerza no conservativa estuvo actuando en este tramo, ¿sí? Para eso hay que ver qué fuerzas estuvieron actuando en este tramo. En ese tramo estuvieron actuando el peso hacia abajo y la normal perpendicular al plano. Entonces,
no hay ninguna fuerza no conservativa que haya estado haciendo trabajo en ese tramo, ¿sí? Por eso es que ya directamente planteo que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica y que el trabajo de la fuerza no conservativa es cero. Dentro de la energía mecánica, en la situación final, esto es variación de energía mecánica, entonces en la situación final, energía mecánica, voy a tener eh, por la velocidad en la que está en la situación B, y si yo tengo como plano de referencia acá a la altura cero, ¿sí? No voy a tener energía potencial en la situación final. Entonces, en la situación final solo voy a tener energía cinética. Y en la situación inicial me decía que partía del reposo, entonces no tengo energía cinética justamente, solo tengo energía potencial y es energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, eh, esto me queda simplificado como que la energía cinética final menos la energía potencial inicial me va a dar igual a cero. De acá yo lo represento con los valores según la definición de energía cinética y de energía potencial gravitatoria, y me queda un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado menos la masa por la gravedad por la altura. La, la masa creo que incluso que me la daba el problema, pero fíjense que si yo quiero calcular la velocidad, ni siquiera necesito la masa, porque si yo despejo acá velocidad, tengo que este término pasarlo sumando, acá pasó sumando, este término pasa dividiendo, acá pasa dividiendo, y hago la raíz de todo eso. Pero cuando hago la raíz de eso, puedo simplificar que la masa está multiplicando y dividiendo, entonces las puedo simplificar. Y acá tengo dividido un medio, es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Dividido un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces me queda la raíz cuadrada de 2g por altura. La velocidad en B me queda de 9,9 metros sobre segundo. Fíjense en las unidades, G me quedó en metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura que está en metro, me queda en metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Cuando le aplico la raíz me queda en metros sobre segundo, las unidades del sistema internacional para la velocidad. ¿Qué pasa cuando me pide la velocidad en C? Yo puedo plantear desde B hasta C qué es lo que pasa, pero también puedo plantear desde A hasta C qué es lo que pasa. Lo importante es tener en cuenta todo el trabajo de las fuerzas no conservativas que actúen en ese transcurso. Entonces, en este caso, yo voy a plantear desde A hasta C y la única fuerza no conservativa que va a estar actuando ahora va a ser la eh, fuerza de rozamiento. El trabajo que haga la fuerza de rozamiento va a ser de nuevo igual a la energía cinética final menos la energía potencial inicial. De nuevo, porque en C la altura es cero, entonces no hay energía potencial final. Y en A no había energía cinética inicial. Eh, si reemplazo por el, el valor que tiene cada una de estas, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser el módulo de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que va a ser 5 metros desde B hasta C, por el coseno de 180. La energía cinética final va a ser un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Y la energía potencial
inicial va a ser la misma que habíamos calculado en el ejercicio anterior, o sea, lo calculó directamente pone el mismo valor en Joule, y si no, lo pone así como yo lo puse. Eh, Hay que trabajar un poco en esto. El ejercicio nos decía cuánto valía la fuerza de rozamiento. El desplazamiento van a ser 5 metros. Y acá sí tenemos que usar sí o sí el valor de la masa para poder hacer el cálculo. Porque acá tenemos un término que no depende de la masa, entonces acá sí no se nos simplifica la masa y hay que hacer la cuenta. El despeje, fíjense lo que hago. Yo quiero despejar velocidad en C. Esto ya lo puedo calcular todo. Este término lo paso sumando primero, masa por gravedad por altura lo paso acá sumando. Después me queda esto solo, un medio de la masa lo paso dividiendo porque me está multiplicando a bc al cuadrado. Y por último, cuando me quede bc solo, paso el cuadrado como raíz cuadrada de todo lo que me quedó del otro lado. Entonces, en los cálculos, en la calculadora, para hacer esta cuenta, tienen que poner raíz cuadrada de, tienen que abrir dos paréntesis ahí, ponen el valor de la fuerza de rozamiento, lo multiplican eh, por el desplazamiento por los 5 metros, lo multiplican por el coseno de 180, a eso le ponen más, ponen la masa, ponen la aceleración de la gravedad, ponen 9,8, ponen 9,8, no ponen negativo la aceleración de la gravedad en el cálculo de la energía potencial gravitatoria, y ponen la altura inicial de 5 metros. Ahí tienen que cerrar el primer paréntesis y ponen dividido, eh, y ahí ponen 0,5 por la masa, y ahí cierran el segundo paréntesis, ¿sí? Así les queda, ahí cierran el segundo paréntesis que iba después del inicio en la raíz cuadrada. Usar la calculadora es importante. Si se distraen o no les resulta fácil hacer la cuenta toda junta, la van haciendo por partes, como les convenga a ustedes. Solo les estoy diciendo para el que esté medio perdido exactamente qué es lo que tiene que tipear en la calculadora para hacer esta cuenta y que les dé el resultado 6,93. Está bueno que, con eso que yo dije, practiquen porque pasa muchas veces que escriben bien una ecuación o van siguiendo una clase, pero después cuando tienen que tipearlo en una calculadora para que les haga el cálculo, lo ponen mal, ¿sí? Entonces, está bueno siempre en las clases ir siguiéndolo con la calculadora, ir haciendo todos los cálculos y que vaya dando lo mismo que se supone que tiene que dar, para saber si están usando bien la calculadora. La velocidad en el punto C es de 6,93 metros por segundo. Este cálculo lo podrían haber hecho si ustedes planteaban desde B hasta C y la velocidad en el punto C les tiene que dar el mismo valor. Si ustedes plantean la ecuación, la tienen que plantear desde B hasta C y les tiene que dar lo mismo, usando como punto de partida esta velocidad. El punto C, el último, dice obtenga la altura alcanzada en el punto D, altura final. El trabajo, la forma de plantearlo es desde el punto inicial hasta el punto final, ver todas las fuerzas no conservativas que estuvieron actuando. Solo estuvieron actuando fuerzas no conservativas en este tramo. Entonces, el trabajo de todas las fuerzas no conservativas que actuaron es solo la fuerza de roce, la única fuerza no conservativa que actuó. Es igual a la variación de energía mecánica. Y ahora, como estoy planteando desde el punto A hasta el punto D, la variación de energía mecánica no va a influir en la energía cinética porque la energía cinética inicial y la energía cinética final es cero. En ambos casos dice acá que está reposo y acá que llega a una velocidad de cero. Entonces va a depender solo de la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. El cálculo sería
De nuevo, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser el mismo que antes, porque el mismo delta X. En el tramo desde A hasta B y desde C hasta D no hay fuerza de rozamiento. Y ahí habría que despejar la altura final de esta manera. Nos queda que la altura final es la fuerza de rozamiento por delta X por el coseno de 180 más la masa por la aceleración de la gravedad por la altura inicial. Todo eso dividido la masa por la aceleración de la gravedad. Y nos da 2,45. La altura alcanzada en el punto D es de 2,45. Con esto se estaría terminando el cursillo. En resumen, lo que me parece que más tienen que repasar del cursillo para tenerlo bien en claro, para iniciar la cursada y para los momentos en los que después les toque ser evaluados, es, en el cursillo se trabaja mucho con el manejo de unidades. El manejo de unidades lo tienen que entender bien, tienen que usar el manejo de unidades para identificar si una ecuación está bien o mal. Siempre que repasen una ecuación, fíjense que las unidades de un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad quede eh, equivalentes, ¿sí? Las unidades. Eso les va a ayudar, sobre todo si tienen errores de cálculo, errores en el proceso matemático y también si les está costando recordar alguna ecuación. Después, tienen que poder identificar magnitudes escalares de magnitudes vectoriales. En la clase de cinemática trabajamos mucho con magnitudes vectoriales. En la clase de dinámica también mencionamos la fuerza, que es una magnitud vectorial. Pero en la clase de hoy, cuando hablamos de trabajo y energía, el trabajo y la energía siempre es una magnitud escalar. Tienen que entender qué hace que una magnitud sea escalar y qué hace que una magnitud sea vectorial y poder diferenciarlas en cómo se usan y cómo se manejan algebraicamente. Después, resolución de ejercicio que se plantea un sistema de ecuaciones eh, que se planteen dos ecuaciones y que tengan dos incógnitas, que tengan las mismas dos incógnitas, los tienen que ya ir entendiendo, ¿sí? Tienen que resolver rápido un sistema de ecuación con dos incógnitas, si tienen las mismas dos incógnitas en dos ecuaciones independientes. O sea, tienen que saber resolver ejercicios por sustitución. Eso necesitamos que ya vayan avanzando y que practiquen mucho si todavía les está costando. Eh, y después, bueno, las definiciones de las magnitudes que se fueron viendo en el cursado. Eso es como, en resumen, lo más importante de todo. Si prueban a hacer alguno de estos últimos ejercicios de trabajo y energía, van a ver que engloba mucho de lo que se vio en las otras clases también. Bueno, eso es todo y a partir de acá veré si llego a dar todas las clases teóricas o solo las partes prácticas, pero bueno, hasta acá este es el final del cursillo de ingreso. Hasta luego.